quiero referirme a unos cambios importantes que se han presentado en materia disciplinaria, especialmente en norma jurídica en temas disciplinarios. Si nosotros analizamos la evolución del derecho disciplinario respecto a las normas que lo contienen, podemos evidenciar varios momentos. La primera ley fue la Ley 200 de 1995, Código Disciplinario Único. Hoy por hoy, nosotros tenemos la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, que es el que está vigente al momento. Pero se han expedido por parte del Congreso de la República una serie de normas que permiten la modificación y la derogación de este código disciplinario. Entonces he resaltado dos normas. Una inicial, que es la Ley 200 de 1995, un primer código, y hoy por hoy tenemos la Ley 734 de 2002, el Código Disciplinario Único. Desde el 2014, varios sectores han estado promoviendo la necesidad de un nuevo código disciplinario. Es así como en el año 2019 sale la Ley 1952 de esa anualidad del año 2019, en enero, en donde surge a la luz el denominado Código General Disciplinario. Ese código entraría a regir 4 meses siguientes a la promulgación y a la publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, no entró a regir en ese momento. En el plan de desarrollo que expide el presidente Iván Duque a través de la Ley 1955 de 2019, en ese plan de desarrollo, en donde participa de manera mancomunada en la creación tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República, se estableció en el artículo 140 de esa normatividad que el código nuevo, el Código General Disciplinario, entraría a regir el 1 de julio de 2021. Es decir, se prorroga la entrada en vigencia de esa normatividad. Ahora bien, el año pasado, el 29 de junio, faltando pocos días para que entrara a regir el Código General Disciplinario, esto es, la Ley 1952 de 2019, se expidió la Ley 2094 de 2021, que es la norma que introduce unas modificaciones sustantivas a el Código General Disciplinario y también establece que la Ley 1952 de 2019 entraría a regir junto con estas reformas consagradas en la Ley 2094 de 2021 el 29 de marzo de 2022. Es decir, en esta anualidad, en el año 2022, el 29 de marzo, entra a regir con todas las modificaciones el Código General Disciplinario, con el cual se deroga la Ley 734 de 2002. Este código, como hemos visto en la Ley 2094 de 2021, se prorrogó para entrar a regir en esta anualidad. Uno pensaría que tantos cambios normativos, tantos inconvenientes que se han presentado para que entre a regir esta nueva ley disciplinaria, se debe quizás a algunas falencias que la misma ley ha tenido en cuanto a la aplicación, porque en algún momento, antes de entrar a regir y antes de expedirse la ley 2094 de 2021, estaba en discusión en el ambiente de la sociedad que en razón a la entrada en vigencia del Código General Disciplinario se iban a prescribir, iban a caducar varios procesos que se estaban adelantando por los diferentes
operadores disciplinarios. Y obviamente eso era así, porque con la entrada en vigencia de este nuevo código cambian los tiempos de contabilización de la prescripción, porque se elimina la posibilidad de caducidad. Entonces muchos procesos estuvieron en riesgo de prescribir y precisamente la entrada de vigencia y el aplazamiento y la prórroga que se da al Código General Disciplinario tenía como finalidad, entre otras cosas, dar un espacio de tiempo para que se pudiera decidir sobre esos tópicos, esas investigaciones que estaban pendientes de una decisión. Pero ya me referiré de manera precisa a esos cambios sustantivos que introduce la Ley 2094 de 2021 y la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, que es el Código General Disciplinario. Entonces, quiero resaltar ese contexto, ese devenir, digámoslo, histórico de cómo ha sido el proceso normativo y la formación que ha tenido en diferentes momentos la ley disciplinaria. En primer momento, repito, la ley 200 de 1995. Un segundo momento, la ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, que es el que hoy está vigente. La ley 1952 de 2019, que es el Código General Disciplinario, que se ha venido prorrogando su entrada en vigencia y que ha sido modificado por la Ley 2094 de 2021, en donde se establece que el Código General Disciplinario entrará a regir en la gran mayoría de los aspectos normativos el 29 de marzo de 2022. Revisado, pues, estos antecedentes de la ley disciplinaria, quiero resaltar cuáles son los cambios más importantes, significativos, sustantivos que tiene la ley 2094 y en general el Código General Disciplinario. Lo primero que hay que decir es que en relación a la posibilidad de caducidad y prescripción hay unos cambios de gran envergadura. En la ley 734 de 2002, nosotros teníamos la caducidad de la investigación, que tenía como término 5 años y se contabilizaba desde el momento en que se cometía la conducta que tenía juicio de reproche disciplinario y ese tiempo iba hasta la posibilidad de auto de apertura de la investigación. Si dentro de ese lapso, 5 años, no se expide el auto de apertura de investigación disciplinaria, desde el momento en que se comete la conducta hasta el auto de apertura de investigación, pasan más de 5 años, estábamos en presencia de la caducidad. ¿De acuerdo? Y si estábamos en presencia de la caducidad, pues el operador disciplinario tenía el deber imperativo de declararla así y archivar el proceso. Ahora bien, la apertura, el auto de apertura de investigación permitía la interrupción de la caducidad. Y del auto de apertura de investigación, que se cuenta desde el momento de la notificación hasta la decisión de un fallo de primera instancia, el operador disciplinario tenía 5 años, porque si no lograba expedir un fallo de primera instancia, siguiendo pues que estén los elementos de la responsabilidad disciplinaria, estaba en presencia de la prescripción y debía decretar como tal el archivo en razón a la prescripción. O la segunda instancia, si se percata de que había o caducidad o prescripción, que era de 5 años, pues tendría que decretar la prescripción. Entonces uno podría analizar que aquí hay un espacio de tiempo de alrededor de 10 años que podía durar un proceso disciplinario. Pues resulta que con las modificaciones que trae el Código General Disciplinario se elimina la caducidad y solo se contabiliza la posibilidad de la prescripción, que va desde que se comete la decisión, se tienen 5 años para emitir la decisión de primera instancia. Desde que se comete la conducta,
Se tienen 5 años para emitir el fallo de primera instancia. Si no se da dentro de los 5 años, entonces estamos en presencia de la prescripción. Se reducen los términos y eso, por supuesto, para efectos de promover la eficiencia, la economía, la rapidez en estos procesos disciplinarios que no tienen por qué durar 10 años. Entonces, cuando hay ese cambio normativo que estaba destinado a hacerse el año pasado, en el 2021, pues los procesos que llevaban más de 5 años sin decisión iban a prescribir por el principio de favorabilidad y por la entrada en vigencia de esta nueva normatividad. Entonces, digamos que ese es un cambio importantísimo. Ahora bien, con relación al tema de la prescripción, también se introduce la posibilidad de que la prescripción se dé en la segunda instancia. En la Ley 734 de 2002, la prescripción solamente se daba en la primera instancia. Cuando se presentaba recurso de apelación, a pesar de que hay unos términos establecidos en la norma disciplinaria para decir estos recursos, no se establecía la posibilidad de prescripción. Resulta que ahora en la Ley 2094 de 2021, es decir, en las modificaciones que se establece en el Código General Disciplinario, se establece también la posibilidad de la prescripción en segunda instancia, que tiene como tiempo 2 años para emitir la decisión que resuelve el recurso de apelación en la segunda instancia. Entonces, ese es un cambio sustantivo importantísimo a tener en cuenta. Ahora bien, con relación a este punto de la prescripción, que está consagrado en el artículo 7 de la Ley 2094 de 2021, este punto entrará a regir no el 29 de marzo de este año, sino que entrará a regir el 29 de diciembre de 2023. Es decir, que se aplaza por 30 meses la entrada en vigencia en lo relativo a la prescripción. Esto para efectos de que las diferentes entidades pues se pongan al día con los procesos disciplinarios y creo yo que se evite al máximo el uso de la prescripción y que eso genere algún traumatismo o mande un mensaje quizás negativo a la sociedad respecto al tema de las investigaciones disciplinarias que se están adelantando en todo el país. Entonces digamos que en relación a la prescripción y las normas que cambian este modelo de caducidad y prescripción entrarán a regir, lo dice de manera precisa, la normatividad el 29 de diciembre de 2023. Muy bien. Otro aspecto importante que quiero resaltar, significativo, y es que en virtud al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se expidió en el año 2020, a mediados de junio, a favor de Gustavo Petro, por la destitución e inhabilidad que en algún momento le otorgó a través de un fallo disciplinario la Procuraduría General de la Nación, se establecieron unas directrices por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas directrices, por supuesto, que tiene un recorrido, ¿sí?, que inició en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la expedición de unas medidas cautelares, luego una decisión de fondo, en donde se dieron unas recomendaciones que desde mi punto de vista tienen el carácter de imperativo. Sin embargo, el Estado colombiano no dio cumplimiento en debida forma, al punto que la Comisión sometió el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya con plena función jurisdiccional emite una sentencia a favor de Gustavo Petro. En alguno de los apartes se menciona la violación directa a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8 sobre las garantías judiciales y el artículo 23 sobre derechos políticos. Con relación a las garantías judiciales, se dice que no se le garantizó a Gustavo Petro la posibilidad de un juicio imparcial en donde se garantizara la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho de contradicción, el debido proceso, especialmente porque la estructura del proceso disciplinario en la Ley 734 tiene
a un funcionario que adelanta la investigación, el mismo funcionario genera acusación, pliego de cargos, y el mismo funcionario es el que decide. Es decir, es la estructura de un sistema inquisitivo. Mientras que la tendencia del derecho internacional es acudir al sistema acusatorio, en donde hay un funcionario con la potestad de investigar y generar pliego de cargos, y otro funcionario es el encargado de decidir. Y esto para efectos de garantizar la imparcialidad en las decisiones emitidas bajo la potestad disciplinaria, bajo el ius puniendi del Estado. Entonces dice la Corte Interamericana, reiterado en su jurisprudencia, que se debe tener la posibilidad clara, expedita, de garantizar la imparcialidad a través de una estructura que tenga un funcionario de gran jerarquía que investigue y que acuse, y otro funcionario con independencia y autonomía que decida, ¿ya? Y no estos poderes de investigación, de acusación y decisión consagrados en un solo funcionario, que fue como se adelantó el proceso de Gustavo Petro, el proceso de destitución e inhabilidad por el tema de las basuras en Bogotá. Entonces ahí hay una vulneración ya estructural en nuestro ordenamiento jurídico. Y en razón de eso, para dar cumplimiento a esa primera parte que iba en contravía del artículo 8 de las garantías judiciales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se pide por parte de la Procuraduría, por parte de nuestro ordenamiento jurídico, por parte de nuestra institucionalidad, pues la Ley 2094, en donde se establece que el proceso disciplinario tendrá un funcionario encargado de realizar la investigación y la acusación a través de pliego de cargos, y otro funcionario será el encargado de decidir en la primera instancia, y por supuesto que tendrá una segunda instancia. Ahora bien, eso genera varias modificaciones en la Procuraduría General de la Nación, la creación de varios cargos que ya se han llevado a cabo, esa formalización de crear varios cargos, y a las diferentes entidades que tienen oficinas de control interno, pues tendrán que hacer lo mismo, crear un cargo al mismo nivel jerárquico, con autonomía para que haga la investigación y acuse, y el otro funcionario sea el que decide en la primera instancia, para garantizar ese artículo 8 de garantías judiciales y el precedente establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia, y que se vincula a nuestro ordenamiento jurídico a través de la figura del control de convencionalidad y a través de cláusulas de recepción, que es la formulación de normas jurídicas, como lo estamos viendo a través de la expedición del nuevo Código General Disciplinario. Las oficinas de control interno que no tengan la posibilidad de crear el cargo, pues no estarían garantizando esa imparcialidad y tendrían que mandar todos los procesos disciplinarios a la Procuraduría General de la Nación, porque es un deber imperativo que va de la mano con el derecho fundamental y principio del debido proceso. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, eso con relación al aspecto al aspecto consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se manifestó por parte de la Corte, en el caso Petro versus Colombia, la necesidad de hacer esos cambios en la estructura del proceso disciplinario, en virtud del estudio preciso y particular del caso de destitución e inhabilidad que se le dio al señor Gustavo Petro. Muy bien, en ese mismo caso, en esa misma sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se estableció que a Gustavo Petro se le vulneró sus derechos políticos. Especialmente, el Estado colombiano vulneró el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que solamente para poder quitarle los derechos políticos a una persona que ha sido elegida democráticamente, tiene que ello proceder bajo la función jurisdiccional
en un proceso penal. Es decir, que solamente puede privar de los derechos políticos un juez penal con las formalidades plenas del debido proceso en ejercicio de la función jurisdiccional y no una autoridad administrativa. Recordemos que la Procuraduría General de la Nación es una autoridad administrativa, un órgano de control que no está dentro de la rama judicial del poder público, que no tiene funciones jurisdiccionales y que la posibilidad de control judicial se da en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿De acuerdo? Pero entonces, para cumplir esas orientaciones de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se estableció con precisión en las modificaciones legislativas a las que estoy haciendo alusión, se estableció que la Procuraduría General de la Nación tendrá funciones jurisdiccionales. Se le otorga funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación para que investigue, para que acuse y sancione a las personas que cometan faltas gravísimas y que den lugar a destitución e inhabilidad, ¿sí? Y de esa manera, otorgándole esas funciones jurisdiccionales, pues tengan la potestad de cumplir con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, eso ha generado ciertas dudas, ciertas suspicacias, por así decirlo, porque se dice pues que esa facultad no se puede otorgar a la Procuraduría General de la Nación y que en todo caso no se estaría cumpliendo con las recomendaciones y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque tiene que ser, es en un proceso penal, tiene que ser un juez penal el que prive de los derechos políticos a un ciudadano elegido democráticamente. Pero digamos que ese es el cambio establecido y ese cambio en particular también tiene una vigencia que no es del 29 de marzo del 2022, sino que de manera precisa entrará a regir el 29 de junio del 2022. ¿Sí? Es decir, que se aplaza la entrada en vigencia de lo relativo a la función jurisdiccional de la Procuraduría. Entonces, esos dos puntos son sustantivos y también de gran importancia, por supuesto, para analizar y estudiar en lo que respecta al Código General Disciplinario, que ha generado gran discusión la expedición de este código y que entrará a regir en la gran mayoría de los artículos el 29 de marzo de 2022, salvo que aparezca alguna ley que prorrogue su entrada en vigencia o salvo que exista un pronunciamiento de la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de esa ley que se está expidiendo. Pero hasta el momento, digamos, a la fecha del día de hoy, esa norma entrará a regir en el mes de marzo. Otro aspecto importante que involucra los cambios normativos de la ley disciplinaria y es que se introduce el principio de doble conformidad. Sobre el principio de doble conformidad tengo un video donde explico al detalle en qué consiste el principio de doble conformidad. Y en términos sencillos, la doble conformidad es la exigencia que se da en el ejercicio del derecho sancionatorio que para poder sancionar a una persona se requieren dos fallos en ese mismo sentido, es decir, dos fallos que confirmen esa sanción. Se diferencia de la posibilidad de presentar recurso de apelación, ¿sí? Si bien a través del recurso de apelación se puede contener el principio de doble conformidad, en algunos casos no puede que no se dé. Por ejemplo, si en primera instancia absuelven al investigado, lo consideran que no es responsable de infringir la ley disciplinaria, lo exoneran y se archiva, pero el quejoso apela y en segunda instancia se considera que efectivamente están los elementos de la responsabilidad disciplinaria y que se debe imponer una sanción, pues en ese caso no se le estaría garantizando el principio de doble conformidad. ¿Por qué? Porque fue sancionado de manera definitiva en razón a una sola decisión, porque la de primera instancia fue absolutoria y la de segunda instancia fue la que terminó sancionándolo.
¿ya? Se está garantizando el derecho de presentar recurso de apelación, la doble instancia, pero no el principio de doble conformidad. En esos casos, se deberá garantizar ese principio mandando el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que haga una revisión de esa doble conformidad, para que haga una revisión y determine si confirma la decisión o por el contrario exonera a la persona investigada o sancionada o revoca la decisión impartida en una oficina de control interno y en el trámite de segunda instancia por el superior jerárquico de quien ejerza ese control interno en primera instancia. Entonces digamos que se introduce que para garantizar la doble conformidad, en los casos en los que haga falta dicha garantía, pues se mandará a la Procuraduría General de la Nación para que los funcionarios correspondientes lleven a cabo y materialicen la posibilidad de la doble conformidad. Frente a eso, como les dije, tengo un video que pueden consultar para estudiar con mayor detalle el principio de la doble conformidad. Se establece también la posibilidad de presentar recurso extraordinario de revisión en los fallos de destitución en ejercicio de la función jurisdiccional y será el Consejo de Estado el encargado de analizar y revisar la totalidad del procedimiento que se siguió y si la sanción correspondía o no y si cumplió con los elementos constitutivos de la responsabilidad disciplinaria. Será entonces el juez de lo contencioso administrativo, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado, quien resolverá el recurso extraordinario de revisión. He querido entonces resaltar unas características, unos puntos esenciales sobre el Código General Disciplinario, como les decía, Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, y que también en el mes de diciembre se expidió otra normatividad, que fue el decreto 1656 de 2021, en donde se corrigieron unos yerros que aparecieron en la Ley 2094 de 2021. Todo esto es el Código General Disciplinario, que tiene alrededor de 265 artículos y que por supuesto involucra una cantidad de cambios que es importante revisar, estudiar al detalle, pero quería resaltarle a todos ustedes estos cambios, digamos, los sustantivos que he logrado apreciar en esta nueva norma jurídica, en este Código General Disciplinario. Muchas gracias por la atención prestada.